Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y pedirle que Él nos hable a cada uno de nosotros. Señor, te bendecimos, te damos gracias por a donde quiera que volteamos, vemos tu mano, vemos cómo tienes un trato tan especial con tus hijos y nos bendices. Y queremos que durante esta conversación, esta charla, Señor, tú puedas estar en medio de nosotros, hablando a nuestro corazón, mostrándonos las verdades eternas que tú deseas que nosotros hagamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy es septiembre 24. Ya estamos nosotros por poner el árbol. Quiero leerles dos porciones de la Escritura. Ezequiel 47, 12. Dice: a ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitan ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. En la Biblia se habla mucho de agua, de ríos. Salmo 46, un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en una ciudad, no puede ser destruida. En cuanto despunta el día, Dios la prosperará. Escuchemos lo que Dios nos dice a través de estas escrituras. Cuando plantes y te posiciones a la orilla del río, todos los años darás fruto en abundancia. Y en las estaciones secas no te marchitarás. Cuando permitas que todos los días mi agua penetre en ti, refrescará tu alma y dará vida plena. Pero cuando no me entregas ciertas áreas de tu vida, impides que mi agua fluya dentro de ti. Y entonces esos lugares se convierten en tierra seca. Son como la levadura que se esparce, modifica y transforma tu alma. Pero cuando permites que mi agua fluya, traerá vida a todo lo que hoy está seco. A todos los que creen en Cristo les he dado libre albedrío. Puedes elegir entre la vida y la muerte. Por eso llamo al cielo y a la tierra para que sean testigos de la elección que hoy estás tomando. Si me aceptas como tu Redentor y Rey, debes estar dispuesto a abandonarte de todo corazón en mis manos, que son fuertes y protectoras en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Cuando en Oasis tenemos bautizos, a mí me gusta el domingo anterior hablar acerca de los bautizos. Y es una enseñanza que todos necesitamos escuchar. Algunos una vez en la vida, otros necesitamos escucharlos varias veces. Así que estemos atentos a lo que Dios nos quiere decir. El día que nosotros conocimos a Jesucristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, experimentamos lo que la Biblia le llama el nuevo nacimiento. Y recibimos un nuevo corazón. Eso es lo que dice la Biblia. En Ezequiel está hablando de Dios. Dios te dará un corazón nuevo y pondrá espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Estamos hablando aquí de un cambio de corazón. No sé si ustedes sabían, pero Dios no restaura. Dios cambia. Allá en el cielo no hay un lugar donde se reparan las planchas ni las licuadoras. Si necesitas una licuadora, se te descompone en el cielo, vas y te dan una nueva. Y Dios, sabiendo eso, decía: no hay necesidad de modificar o de cambiar o de restaurar el corazón del hombre, mejor les voy a dar un corazón nuevo.
Cuando nosotros reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Señor y Salvador, entonces lo que empieza a suceder en nosotros, aunque no lo vemos quizá con toda claridad, no lo entendemos, es que empezamos a participar de su vida. Reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios y entonces de manera sobrenatural empezamos a participar de su vida. No somos diosesitos, sino que Dios nos da de su propia vida, comparte de su naturaleza con nosotros. Significa que al morir vamos a estar eternamente en su presencia, pero mientras llega esa hora, nosotros ya debemos vivir como nuevas criaturas. Una de las cosas más hermosas que hay en la vida son los bebés recién nacidos. No sé si se han dado cuenta, pero huelen, bueno, cuando están cambiados, huelen a nuevo, huelen a bebé. O si has tenido la bendición de tener un auto nuevo, huele a nuevo. Todo lo que es nuevo huele bien. Por eso las señoras van a las tiendas, no van a comprar, nomás van por el olor, ¿no? A nuevo. A partir de ese día nosotros nos empezamos a relacionar con Cristo. Antes no lo podíamos hacer porque no teníamos ese corazón. No habíamos nacido de nuevo en el Espíritu y entonces no teníamos esa comunicación con Dios. Y mientras que la amistad crece y se hace más profunda, también va aumentando esa convicción de servir a Dios y de obedecer su palabra. Si hay una característica que debe distinguir a todo cristiano es la obediencia. Di conmigo, yo soy bien obediente. A ver quién te lo cree, porque yo no. Esta es una de las características de la nueva criatura, ser obediente. Por eso una manera que a mí se me hace muy interesante de definir la vida cristiana es una vida de servicio y de obediencia fiel al Señor. Y ya sabemos qué significa fidelidad. Fidelidad quiere decir hoy sí, mañana también. Entonces obedezco hoy y mañana también. Y yo obedezco toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Biblia. Y donde que hay unos pasajes que no me gustan. Pero como nueva criatura ahora tengo esa disposición de obedecer. Los profesionales de la ley en los días de Cristo, y se describe su carácter en el Nuevo Testamento, obedecían por conveniencia y por orgullo, obedecían para que los demás los vieran. ¿Por qué? Porque tenían un corazón de piedra. Nuestra obediencia a Dios es o debe ser por amor y por convicción. Les cuento un detalle. Dice la Biblia que nosotros diezmemos. Diezmo quiere decir la 10ª parte de nuestros ingresos, y los judíos, los profesionales de la ley, los escribas y los fariseos así lo hacían. Imagínense que iban al mercado, compraban 2 kilos de pimienta en grano y entonces llegaba el señor con su señora y decía, vieja, ya te traje lo que me encargaste del mercado, aquí está la bolsa con 2 kilos de granos de pimienta. ¿Han visto los granos de pimienta? Y entonces, ¿qué hacía la señora? Empezaba a contarlos. Pues claro, había que separar la 10ª parte para ofrendar. ¿Era bueno o era malo? Era bueno, pero malo. Porque no lo hacían de corazón, lo hacían por obligación. Chis, tengo que dar el diezmo. Y entonces Jesús los criticaba. Ustedes que diezman el eneldo, no tengo la menor idea de qué es en el eneldo, pero seguramente en algún mercado debe haber una hierba. Todo lo que sea hierba, eso es muy malo para nosotros. Nosotros comemos las vaquitas que se comen
a las hierbitas. Así es como yo como ensalada. Mientras Jesús estuvo en la tierra, Él dedicó una buena parte de su tiempo y de su esfuerzo para estar con sus discípulos. Este es un arte, el arte de estar. Han de saber que tengo 2 hijos. Uno de ellos, no voy a decir su nombre, pero es el varón. Él no sabe estar. Él tiene que hacer. No digo de qué hacer. Él lo único que sabe es hacer. Entonces, cuando se trata de estar, es un arte. Cuando vamos de visita, nos preocupamos que haya café y que haya donas y que haya no sé qué. No tiene nada que ver eso. La gente quiere que nosotros vayamos de visita para estar con ellos. Jesús llamó a sus discípulos para estar con ellos y esta era la única manera de poder imprimir el carácter de Cristo en sus discípulos, estando con ellos. Si ustedes no están con una persona, no la conocen y esa persona no puede darle la buena influencia que les pudiera dar. Y para que aprendieran a obedecer y a honrar a Dios con su vida, era necesario que los discípulos estuvieran con ellos. Por eso cuando vi a los apóstoles que estaban terminando de pescar, entonces los llamó y les dijo, vengan y ¿qué? Sígueme. Y entonces los siguieron y seguramente me preguntaron, ¿qué vamos a hacer? Tú sígueme. ¿Y a dónde iban con Jesús? Al mercado, a comer, dormían juntos y todo lo que hacían lo hacían juntos. Jesús les enseñó a vivir la vida cristiana a través de su propio testimonio. Esta es la mejor manera de predicar, con tu testimonio, haciendo lo que dices que haces, pero cuando la gente lo puede ver. Y con su palabra lo que hacía Jesús era enseñarles a obedecer los principios del reino de Dios. ¿Saben? El Señor Jesús para todo, por ejemplo, usaba la Biblia. Y les decía a sus discípulos, oísteis que fue dicho. Por ejemplo, no codiciarás a la mujer de tu hermano. Y entonces Jesús, citando a la ley de Moisés, le decía, pero yo les digo, cualquiera que vea a la vecina con mala intención, es como si ya se hubiera acostado con ella. Y todo esto los discípulos lo veían y lo aprendían. Hoy quiero llamar tu atención a una de las ordenanzas de Jesús a sus discípulos, que tiene que ver con el bautismo de agua. Dice Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es una instrucción que da Jesús a sus discípulos. Y les dice, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es entonces? ¿Es una sugerencia? ¿Es una ordenanza? Y las órdenes nosotros las vamos a obedecer. Este acto ordenado por Jesucristo lo que hace es que simboliza el comienzo de la vida espiritual. Y también representa el aspecto más importante de nuestra fe en Cristo, que es vivir en obediencia al Señor y a su palabra. Uno de los pasajes que pone de manifiesto quién conoce al Señor Jesucristo es aquel que dice, por sus obras los conoceréis. ¿Cómo creen ustedes que he estado comiendo estos últimos días? Se nota, ¿verdad? Por tus frutos te conocen. Ustedes irían, si yo mañana abriera una clínica para bajar de peso, ¿ustedes vendrían conmigo? No, pastor. ¿Por qué? Porque lo que se ve es otra historia muy distinta. Nosotros nos bautizamos una vez porque hay un solo comienzo de la vida cristiana. Y la cena del Señor también es una ordenanza del Señor, y que esta la repetimos muchas veces porque representa la comunión permanente con Cristo.
Son dos ordenanzas, una que se hace una sola vez y la otra que repetimos. Y también la repetimos porque dice Jesús, haced esto todas las veces que nos acordemos de la muerte de Cristo. Por eso nosotros podríamos tener comunión o Santa Cena todos los días. Pero no necesitamos bautizar todos los días. El baño diario, sí. Incluyendo sábados y domingos. El bautismo en agua, entonces, es una dramatización de una verdad que es trascendente, es decir, que va más allá, y es también algo que representa el mundo de lo espiritual. Entonces, la persona que se bautiza está manifestando públicamente su profesión o su ejercicio de fe, y con ello da testimonio de lo que cree a través de un acto concreto y visible de obediencia. Si ustedes nunca han estado en un bautismo de agua, de cualquier manera se lo pueden perfectamente imaginar. ¿Cómo sabemos que una persona se bautizó? Pues es muy sencillo. Cuando yo la vi, cuando llegó, venía sequita. Se bautizó y ¿cómo salió? Mojada. ¿Hubo un cambio en su vida? Sí. De seco a mojado. ¿Fui testigo de eso? También fui testigo. Ahí estaba yo vi cuando se bautizó fulano o fulana. Y el Señor designó y por eso ordenó que los bautizos fuesen públicos. Cada vez que hablo de esto me acuerdo de una persona que una vez se acercó conmigo en privado y me dice, pastor, necesito hablar contigo. Un poquito sospechoso, pero dije, pues no sé qué me querrá decir, tan íntimo. Pastor, yo quiero que me bautices. Y encantado en la vida, pero en mi casa. ¿En tu casa? Sí. ¿Le tienes alberca o algo? No, en la tina. Esto es en serio. Le digo, ¿qué no se puede bautizar en la tina? No, de poder sí se puede, pero de ver no se debe porque falta un elemento. ¿Cuál es el elemento que está faltando en este ejemplo? Los testigos. Le digo, ¿qué? ¿Y vamos a traer a los vecinos? No, si lo que no quiero es que me vean. Pues así yo no te puedo bautizar. ¿Por qué? Porque Jesús ordenó que cómo fueran esos bautizos de agua. La persona que se bautiza lo que hace es declarar a través de ese acto que es una nueva criatura en Cristo. También está afirmando que su vieja naturaleza quedó sepultada y resucitó en una nueva naturaleza espiritual. Por eso, bautismo implica inmersión en el agua. Y entonces cuando lo metemos abajo del agua, estamos diciendo que ya fue sepultado. Y cuando sale del agua, estamos diciendo esa persona resucitó a una nueva naturaleza espiritual. Antes estaba seco, ahora está mojado. Antes vivía en la oscuridad, ahora dice, porque cree en Jesucristo, ahora fue trasladado al mundo de la luz de Cristo Jesús. Reconoce que ese mismo poder de la resurrección de Jesucristo, que lo levantó de los muertos, opera en él o en ella y le permite vivir por fe una nueva vida para el Señor. Entonces, bautizarse es tan elocuente como el que da una buena predicación, porque está declarando, está afirmando, está reconociendo una serie de cosas que son bien importantes y lo hace delante de las personas, para testimonio de ellas, para gloria de Dios. ¿Saben? Hay que hacer una aclaración aquí que es importante, muy importante. El bautismo en agua no salva, no tiene ningún efecto redentor, no perdona nada, no limpia nada, porque necesitaríamos jabón para que limpiara, no usamos jabón cuando bautizamos. La persona se bautiza no para ser salva, sino porque es salva, obedece y se bautiza. Ya sé que estás pensando, pues si no perdona,
si no redime, si no me hace mejor, si no ni siquiera me limpia, ¿para qué me bautizo? ¿Verdad? Bueno, esa es la historia. Si el bautismo no da vida eterna, ¿por qué entonces nosotros nos debemos bautizar en agua? Yo veo una cadena de eventos que se dan en forma sucesiva. Primero, la persona conoce a Cristo. Y producto de que ahora conoce a Cristo como su Salvador, empieza a conocerlo a Él y entonces nace un amor hacia el Señor. La persona que ama a Cristo empieza a tener una relación íntima con Él. Y esto va continuando porque la mejor manera de expresar nuestro amor a Cristo es a través de la obediencia. Si de verdad yo amo a Cristo, si de verdad yo conozco a Dios a través de Cristo, entonces eso se tiene que ver en la clase de vida que yo llevo, porque me convierto ahora en una persona obediente a las instrucciones que el Señor me da. Vamos a suponer que hubiera 2000 mandamientos en la Biblia. ¿Cuántos de esos 2000 debo obedecer ahora que conozco a Cristo? Todos. Es que hay unos que no me convienen. No sé si han leído, ama a tus enemigos. ¿Ese lo voy a cumplir? Pues sí. Dice la Biblia que seamos hospitalarios. Es que la familia de mi esposa, si ustedes la conocieran, digo, no a mi esposa, a algunos miembros de tu familia, hijita, digo, no voy a decir una mentira aquí. Por obediencia al Señor, cuando llegan también les digo, esta es su casa. Pero por adentro diciendo, ojalá que se vayan pronto. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Y la persona que obedece a Cristo en todas las áreas de su vida se bautiza. No voy a pedir que nadie levante la mano, pero si aquí hubiera personas que no se han bautizado en agua, quiere decir que han obedecido quizá muchas cosas ya, pero les falta esta que también es bien importante añadir a la lista de las cosas en las que hemos obedecido al Señor, en que nos hemos bautizado en agua. ¿Y por qué subrayo bautismo en agua? Porque la Biblia habla de otros bautizos. Está el bautismo del Espíritu Santo, está el bautismo en fuego, y hay otros que la Biblia menciona, pero por eso estoy específicamente hablando del bautismo en agua. Es lo mismo que sucede entre dos enamorados. El mayor deseo de uno es complacer al otro. Y la persona que ama al Señor desea hacer su voluntad y obedecer en todos los aspectos de su vida. Yo a veces me explico mi propia conversión, mi propio cambio cuando creí, el día que creí en Cristo, pasó algo como esto. No sé si ustedes han visto, bueno, yo los tengo en la casa, cuando lavo trastes, sí, Susi me compra guantes. Le he pedido guantes para trapear, pero dice que de esos no, solo para lavar trastes. Entonces, yo veo que cuando me pongo los guantes de lavar, pues luego me guarda, lavo hasta en la noche, eso sí. Y entonces, pues de todo el día. Y ahorita tengo que llegar porque no tendí camas. Entonces, cuando yo lavo platos, me pongo los guantes. Porque tiene talquito dentro, porque mi mujer les pone, ¿verdad? Talquito. Dice que no sabe. A veces no le pone. Es para ahorrar. Me cuesta más trabajo, pero bueno. Me pongo los guantes. Ahí no hay problema. El problema es la quitada, ¿no es cierto? Cuando me quito los guantes,
regularmente el guante se voltea, ¿no es cierto? Yo digo, se convirtió, estaba de este lado y ahora se convirtió, pero un dedito no le salió, el otro quedó medio cucho, ¿no es cierto? Cuando creemos en Cristo, nos convertimos, ¡burrum! El guante se volteó del otro lado, pero no todito. Y entonces empieza en nosotros un proceso que la Biblia le llama santificación. Y es la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros, que nos va sacando el dedito hasta que nos parezcamos nosotros a Jesucristo. Entonces, quizá tú vas en algún proceso de estos, a lo mejor de los 5 dedos ya están 3 fuera, pero 2 todavía se atoran, o todo está todo atorado, o no sé dónde estás. Pero el llamado que Dios nos hace hoy es a obedecer. ¿En qué? En todo. Y en lo que tiene que ver particularmente ahora con el bautismo en agua. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Es que así dice Alex, por eso como veo que está ahí atrás, me gusta repetirlo y lo arremedo. El mayor milagro, yo desconozco cómo fue tu experiencia cuando creíste y te rendiste en Cristo, pero me atrevo a pensar que no entendiste todas las implicaciones, yo tampoco. Y sabes, yo las vengo descubriendo con el tiempo. Por eso te pido que leas con atención este pasaje bíblico. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Dice el Señor Jesucristo, si tú mueres ahora en lo espiritual, cuando te mueras de veras, vas a resucitar como yo resucité. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y no está hablando del esposo de nadie, es el hombre viejo que todos traemos. Las mujeres tienen una mujer vieja. Eso les suena rete feo, ¿verdad? Entonces mejor decimos el hombre viejo. Ese ya fue crucificado para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado, ha sido llamado justo del pecado. Y mira, Pablo enseña a los cristianos en Roma que el día que reconocimos a Jesucristo como nuestro Salvador, también crucificaron a nuestro hombre viejo. Si crees en Cristo, y si crees que Él murió en tu lugar, entonces también debes creer que ahí, cuando los soldados romanos clavaron a Jesús al madero, también clavaron tu pecado. Tú ya fuiste clavado a la cruz, no te desclaves. Eso es lo que detiene, lo que frena la santificación. Porque quieren regresar o queremos regresar a la forma anterior de vida. Significa que tu pecado se destruyó y Dios entonces te declara a ti justo y recto. Y el día que te rendiste a los pies de Cristo, el Señor te practicó una cirugía y te quitó el corazón de piedra que tenías. Como dice Pablo a los Colosenses, en Cristo también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Vamos despacito. Y aquí es donde yo me empiezo a meter en problemas, porque tengo que hablar de la circuncisión. Leemos de nuevo. En Cristo fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Pues, ¿qué es eso? Aunque lo vamos a repetir después, pero me adelanto. La circuncisión se le practica al varón. Y lo que hace hoy un médico cuando nace un bebé varón, si así los padres lo deciden, es que estando todavía de días de nacido,
toman su pene y la parte superior del prepucio, esa pielecita que cubre el pene, con un aparato, con un instrumento quirúrgico, cortan alrededor y quitan este pellejito. Esta figura de la circuncisión fue una práctica que Dios originó con Abraham. No se circuncidaba a nadie en la antigüedad, en ningún país en el mundo. El Señor Jesús Dios vino a hacer esto nuevo con Abraham. Y con este acto lo que está representando, cuando Pablo dice la circuncisión del corazón, ahora imagínense que nuestro corazón espiritual, producto de que nacimos de Adán y Eva y tenemos esa naturaleza pecadora, fue necesario que Dios viniera y circuncidara el corazón, le quitara todo ese pellejo horroroso causado por el pecado y ¡pum!, lo quitó. Y entonces ahora nuestro corazón espiritual, cuando Dios lo ve desde el cielo, dice, tiene un corazón justo. Su corazón ahora es puro, porque se le ha quitado el pecado que traía de naturaleza. Afirma también la Escritura que cuando creímos en Jesucristo también fuimos circuncidados, y esa circuncisión no es hecha por un humano. Esta es la obra sobrenatural del Espíritu en nuestro corazón, y cuando Cristo murió en la cruz, quitó el pecado que nosotros traíamos de herencia de Adán y Eva, y quitó también el pecado que nosotros cometimos, lo clavó en la cruz para que nosotros podamos vivir libres del pecado. Por eso ahora el pecado no nos domina, dice Pablo, ya no somos más esclavos del pecado. Así que si tú pecas y si yo peco, lo hacemos porque queremos pecar. Porque podemos vivir sin pecado. Pues ¿cómo se le hace? Dejando que la vida de Cristo, dejando que el Espíritu viva la vida de Cristo en nosotros. Y entonces no habría pecado. En un sentido, esto es lo que simboliza el bautismo en agua. Dios de manera sobrenatural tomó su bisturí, cortó de nuestra vida la esclavitud al pecado y la echó en lo profundo del mal. Eso es lo que dice Miqueas. El pecado Dios no solamente lo perdona, no solamente lo olvida, sino que lo echó a lo profundo del mar. Y la persona que se bautiza en agua cree esta misma verdad y da testimonio público de su fe, que cuando entró a las aguas del bautismo venía con todo y su pecado, fue hundido por el pastor en las aguas del bautismo, y cuando salió de ahí, salió sin pecado. ¿Y dónde se quedó el pecado? Abajo del agua. Un día una persona, al estar en línea para los que iban a bautizar, se acerca y al oído y dice, pastor, ahora que me bautices, por favor, déjame ir un rato ahí abajo. No sé por mí, si quieres te ahogo, no tengo ningún problema. No acabamos a veces de entender. Esto es de manera simbólica. Esta es una dramatización lo que hacemos de algo que ya pasó. Nuestro pecado ya fue enterrado, echado al fondo del mar, eso ya pasó. Pero ahora lo estoy dramatizando para testimonio de las demás personas y para afianzar mi propia fe. El bautismo en agua del Nuevo Testamento recuerda la circuncisión del pacto del Antiguo Testamento. Génesis, esta es la cita que hablaba de Abraham. Dios le dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Todos los que han leído un poquito de historia de la Segunda Guerra Mundial saben
cómo los alemanes sabían que la persona que tenían delante era un judío, un varón judío o no era un varón judío. ¿Qué era lo único que tenías que hacer? Los varones judíos eran circuncidados. No era el aspecto físico, no era el apellido que tenían, sino era algo visible. Ninguna otra nación se circuncidaba. Dios entonces decidió relacionarse con el hombre a través de un pacto. Y pacto es más que un acuerdo entre dos personas, es más que un contrato que no se firmó con tinta, sino en el caso nuestro que estamos hablando, el pacto que Dios hizo con Abraham y del cual nosotros hemos heredado, se selló con sangre. La circuncisión entonces es una señal física y externa en la carne de una operación espiritual que es interna. Cuando ves el miembro circuncidado, se ve la cirugía, se ve la cicatriz. ¿Por qué? Porque ese pellejito ya no es el que tiene una persona sin circuncisión. Y entonces queda palpable, físicamente, queda una marca de lo que este varón hizo. Y la primera mención de este pacto la encontramos nosotros en este texto. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y dijo, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre, y te multiplicaré en gran manera, y te haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, el de tu descendencia después de ti. ¿Qué tan largo es este pacto? Perpetuo. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en la cual moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ustedes. Dios establece una relación de pacto con cada uno de los que cree en Jesucristo. Esta es la única manera como Dios se relaciona con el hombre, a través de un pacto. Y lo hace para saber si nosotros vamos a obedecer sí o no. Era Abraham de más de 90 años. ¿Por qué se circuncida hoy a un bebé de días? ¿Por qué? Para que el dolor sea menos, para que las posibles repercusiones psicológicas, el trauma sea menos. Imagínate a los 90 años. Esa cosa debe haber dolido, ¿eh? La Biblia da un ejemplo de una batalla que ganó Israel de manera chueca, porque circuncidó al ejército enemigo. Y cuando estaban aquellos en recuperación, llegaron los judíos y los atacaron y los fumigaron a todos. Dios estableció entonces pacto con Abraham, y la promesa esta perpetua nos incluye a nosotros, a ti y a mí, que somos descendientes de Abraham porque tenemos la misma fe y por lo tanto gozamos de la misma promesa. Y como Dios conoce que somos medio duros de cabeza, ilustró esta verdad a través de varios incidentes del pueblo de Israel, y voy a mencionar uno de ellos. Yo no sé si recuerdas tú cuando el Señor libró de la esclavitud de Egipto al pueblo de Israel, que estuvieron cautivos durante 430 años. Moisés fue su instrumento para librarlos y para guiarlos después 40 años en el desierto. Yo no sé si te imaginas lo que sufrió Moisés en ese tiempo, guiando a más de 2 millones de personas por el desierto. Y más que la cantidad de personas, el problema era que el pueblo escogido era un pueblo desobediente
y rebelde. De esos no vinieron hoy, ¿verdad? Dios libró a Israel de Egipto, pero Israel nunca se liberó del pecado que se trajo de Egipto. ¿Cuántas costumbres se habrá traído Israel por estar 400 años en Egipto? Otros dioses, otra alimentación, otra cultura, otro lenguaje, todo era diferente. Ahora se habían mezclado, se habían incluso casados con egipcios y todo lo demás y traían un revoltijo de cosas. Por eso toda esa generación de desobedientes murió en el desierto y ninguno de ellos, excepto dos, Josué y Caleb y sus familias, entraron a la tierra prometida. De los 2 millones, ¿les gusta? 30 personas entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque obedecieron. ¿Cómo dices que el que obedece? El que obedece no se equivoca. Cuando el Señor entonces abrió las aguas del río Jordán, ya para entrar a la tierra prometida, como lo hizo con el Mar Rojo, entró una nueva generación que cruzó en seco hacia la tierra prometida. ¿Le suena familiar? Agua, pero el pueblo de Israel cruzando en seco, pues no fue lo mismo que hizo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto y se abrió el mar. Pues Dios volvió a abrir, no fue ahora el mar, fue el río Jordán, para que el pueblo de Israel entrara pisando tierra seca. Y lo primero que hicieron, dice la Escritura, que en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Pues ¿cuál segunda vez? Todos murieron. Y la nueva generación que salió de allá no había sido circuncidada. Por eso dice, vuelve a circuncidar. Ahora, el pueblo que salió de Egipto murió en el desierto. Esos sí fueron circuncidados. Pero todos los que nacieron en el desierto no fueron circuncidados. Todos esos 2 millones. Y nuestra relación con Dios siempre es individual. Yo no puedo decir, pues yo no me bautizo porque mi papá ya había sido bautizado. O, y a mí me bautizaron de niño, entonces yo no necesito otro bautismo. O, ¿para qué me bautizo si esto no me contribuye para nada? Después que Josué circuncidó a los varones, Dios le dijo: hoy he quitado de vosotros la vergüenza de Egipto, por lo cual el nombre de este lugar fue Gilgal hasta el día de hoy. Así que antes que los israelitas pudieran entrar y poseer la tierra prometida, tuvieron que ser circuncidados. Y este acto público expresa simbólicamente el deseo de empezar una vida de obediencia a Dios. Yo le doy tantas gracias a Dios por el fin de año. Porque celebramos la Navidad y comemos pavo y romeritos y pastel de fruta y ponche. Y luego llegamos a final del año. Y lo bonito de la perspectiva de llegar al 31 de enero, no sé, de diciembre, es que enero empieza como nuevo. Por eso nos felicitamos y decimos: feliz año nuevo. Y entonces trae con eso nuevas ideas, se renueva nuestro espíritu, nuevos proyectos, nuevas decisiones. Yo cada vez que llega para esas fechas, yo ya le tengo a Susi una lista larga de las cosas que ella tiene que hacer en el siguiente año nuevo. Buenas ideas, ¿verdad, hija? Con esto
se renunciaba a la vergüenza del pecado que ellos habían importado de Egipto. Y hoy estamos bajo el nuevo pacto, que es Jesucristo. Pero antes de entrar y poseer nuestra herencia, tenemos que obedecer y cumplir con una orden. Debemos reconocer públicamente que nuestro corazón ya fue circuncidado y debemos dar testimonio que ya fuimos desarraigados del mundo y liberados de la esclavitud del pecado. No vaya a ser que tú seas de esos cristianos que les llaman de la secreta. ¿Sabes por qué les llaman de la secreta? Porque nadie sabe que son cristianos. En las últimas 2 empresas donde trabajé, cuando menos me conocían como el licenciado del librito negro. Porque yo llegaba temprano, un par de horas antes de que empezara el trabajo, y me ponía a cuentas con el Señor y agendaba mi día para el Señor. El que me viera me parecía sensacional y el que no, también. ¿Cómo no voy a empezar el día poniéndolo todo en las manos de Dios? Un nuevo día. Cuando la persona se bautiza, declara públicamente lo que ya sucedió, que renunció voluntariamente a la vergüenza del mundo que estaba enraizada en su corazón, como lo dice Pablo a los Colosenses. En él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultado con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Se fija en versículo 12, sepultados con él en el bautismo. Por eso, bautismo significa submarino, es adentro, es inmerso en el agua. ¿Cómo se le llaman las embarcaciones que van por arriba, por la superficie? ¿Cómo les decimos comúnmente? Nosotros no somos barcos, nosotros somos submarinos. Algunos grupos cristianos bautizan, dicen ellos, por aspersión. Me suena como que sacan la regadera y la manguera. No, es que tienen unas pilas de agua y entonces toma el pastor con su mano, mete en el agua y te lo pone en la cabeza. Pregunto, ¿eso es bautismo? No sé qué están haciendo, pero eso no es bautismo porque el barco va por arriba y nosotros como buenos submarinos vamos por abajo. Si unimos nosotros estos dos pensamientos en el plano natural, la circuncisión es la acción y el efecto de cortar circularmente el prepucio del hombre, y en lo espiritual es desechar el pecado y la naturaleza pecaminosa. Y cuando la persona se bautiza, representa su muerte y la sepultura de su hombre viejo, y cuando emerge del agua del bautismo, representa la resurrección del hombre nuevo y su unión con Jesucristo. Por eso Dios planeó cada evento de la historia para nuestro provecho. Y en la enseñanza de hoy, cuando Dios liberó al pueblo de Egipto, dividió el Mar Rojo. Por eso la Biblia le llama a este acto el bautismo de Moisés. Fíjense bien. Mientras los israelitas cruzaban a la orilla, Dios sostuvo el mar de los dos lados. Lo que pasó después es que el Señor regresó el agua a su lugar, pero el pueblo de Israel ya había cruzado del otro lado. Con este acto separó a los israelitas de los egipcios y ahogó a los egipcios que esclavizaron y mantuvieron en servidumbre a los israelitas. Ahí vemos una escena del bautismo. ¿Quiénes quedaron entonces debajo del mar? Los egipcios. Los pecadores. ¿Quiénes salieron del otro lado? Los santos, los circuncidados, los que fueron crucificados con Cristo en la cruz. Nosotros los que creemos en Cristo. Más gráfico que esto, yo no encuentro en la Escritura algo que lo pueda decir.
Por eso para mí este cuadro es muy elocuente. De un lado del mar está Israel, una nación libre. Ahora sí, pueden obedecer y servir al Señor, ya no son esclavos. Debajo del mar está sepultado Egipto, que esclavizó a Israel. Si el agua no se hubiera cubierto a los egipcios, esa amenaza de esclavitud las hubiera perseguido hasta llegar a la tierra prometida, porque eran muchísimos los del ejército, mucho más poderoso que el pueblo de Israel. Ellos no eran soldados, ellos eran esclavos. Egipto salió a perseguir a Israel porque querían esclavizarlos nuevamente, pero Dios hundió a Egipto en lo profundo del mar. Repito la misma idea, pero usando otras palabras. En vez de usar la palabra Egipto, voy a usar la palabra pecado. Debajo del mar rojo quedó sepultado mi pecado, ese pecado que me esclavizaba. Y si el agua no hubiera cubierto mis pecados, la amenaza de la esclavitud me hubiera perseguido todos los días de mi vida. Si no hubiéramos nosotros conocido a Cristo, quién sabe dónde estaríamos el día de hoy. El pecado nos hubiera alcanzado como el ejército israelí, el ejército egipcio, y nos hubiera destruido. Pero gracias a Dios nosotros conocemos a Cristo y nuestra vida cambió. Mi pecado me quiere esclavizar nuevamente. Por eso tengo esas luchas internas. Como decía Pablo en Romanos 8, lo que quiero hacer es el 7. Lo que quiero hacer, eso no hago. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que sí hago. Esa es la lucha que tengo con el pecado. Yo no sé si tú te identificas con esta escena, porque fue lo que ocurrió cuando creímos en Cristo Jesús. Cuando nos sometemos a su señorío, recibimos su vida y podemos vivir en comunión con Cristo. Y cuando nos bautizamos en agua, en fe estamos compartiendo el sepulcro, la resurrección del Señor Jesucristo, y ahora podemos declarar públicamente que estamos muertos al pecado para vivir en comunión con nuestro Salvador. Si me ayudan ahí atrás con la música, por favor. ¿Quién entonces se debe bautizar? La respuesta es muy sencilla. Todos los que se arrepienten de su pecado y anhelan vivir en comunión con Jesucristo. Chiquitos, grandotes, gorditos, flaquitos. No importa los años que tienes de conocer a Cristo, si no te has bautizado, esta palabra es para ti. La Escritura menciona que cuando las personas se bautizaban, por lo general, hacían 3 o 4 cosas. Una, hacían un pronunciamiento de su fe en Jesucristo. Tenemos este ejemplo. Yendo por el camino, este es Felipe, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y dice Felipe, pues no hay ningún problema. Y entonces Felipe le dijo al etíope, si crees de corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, aquí está el pronunciamiento que hizo el etíope de Candace: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¡Qué difícil! ¿Es cierto? Ese es todo el pronunciamiento que Dios quiere oír cuando nosotros somos bautizados. Yo creo en el Señor Jesucristo. La segunda cosa que hacían era que oraban. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando el nombre de Dios. Lo tercero que hacían era un compromiso con el Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Lo que Dios quiere oír de tus labios es: Señor, voy a perseverar en tu palabra. Voy a obedecer tu palabra. Eso es lo que Dios quiere. ¿Quiere oír que le digas que crees en Cristo? ¿Quiere oír que le digas voy a
obedecer de aquí en adelante tu palabra. Si ustedes han estado aquí cuando hemos presentado a los niños, ya parezco disco rayado, ya lo sé, pero necesito decirlo cada vez que hay una presentación de niños, que la Escritura no instruye a los padres que bauticen a sus hijos. No hay ninguna instrucción, pero sí ordena a cada persona asumir su responsabilidad. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La invitación es muy sencilla. Si tú no te has bautizado en agua, si crees en el Señor Jesucristo, ese es todo el requerimiento que se necesita para que el próximo domingo a las 10 de la mañana tú te bautices. Y queremos hacer extensa la invitación para que no dejes pasar un día más. La excusa que tú me quieras dar, tráemela y la platicamos. Pero te voy a decir lo que me dijo un pastor a mí, porque yo no quería bautizarme. El Señor nos tomó de la iglesia de mis padres, donde asistíamos, donde se bautiza por aspersión. Y a mí de chiquito, no me acuerdo, pero mis papás me bautizaron. Entonces, llegamos a esta nueva iglesia, donde nos abrieron los ojos a muchas cosas del Evangelio que no conocíamos. Y entonces me dice el pastor: el próximo fecha, perengana de tal, tenemos bautismos y me gustaría que te bautizaras. Y yo le dije: pero a ver, pastor, espérame. Y el pedigrí, que aquí no cuenta. Yo tengo muchos años de ser cristiano. No era muy buen cristiano, pero pues era cristiano. Además, mis papás me bautizaron. Y la iglesia estaba grandota y bien bonita. Dice: pues no, eso no cuenta. Y entonces el argumento que me dio resume en una línea lo que yo te he querido decir a lo largo de una hora. Me dijo el pastor: si el Señor Jesús nunca pecó y se bautizó, ¿no crees que tú podrías obedecer también? Y se me acabaron todos los argumentos. Y en los bautismos siguientes, mi esposo y yo nos bautizamos. Y queremos invitarte a que tomes esa decisión el día de hoy. Y va a haber un grupo de personas que van a estar aquí al frente. Si quieren venir los que están acá, Tere, todos los demás, Poncho, no sé si está Sandra, vengan aquí adelante. Lo que queremos es que vengan con ellos y se anoten al terminar esta reunión y le digan: me quiero bautizar. Entonces queremos tus datos, queremos tu nombre, tu teléfono, queremos tu WhatsApp para podernos comunicar en la semana para cualquier cosa. Y te queremos pedir que nos des tu testimonio, como hizo este hombre que te puse su ejemplo y dijo: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que tú nos cuentes en un párrafo quién eras antes de Cristo y quién eres ahora después de Cristo. ¿Qué cambios son los que se pueden ver? Porque nosotros te conocemos de ahora, o algunos de ustedes los estamos empezando a conocer, pero quizá tú nos puedas ayudar dando tu testimonio. Es un párrafo, nada más lo que necesitamos. Porque si Dios quiere, el próximo domingo, cuando tú estés siendo bautizado, yo voy a leer tu testimonio para que todos los que estemos ahí presentes, y espero que todos estemos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Va a ser un domingo bien especial, porque vamos a ver bautizos, vamos a hacer testimonio de esos bautizos y nos vamos a gozar con los que se bauticen. Y vamos a tener una plática especial que habla de los estándares de Dios. Este es uno de esos estándares de Dios. Dios pide que todos
nos bauticemos. ¿Se quiere poner de pie? Y solo para saber si habrá personas que se quieran bautizar el próximo domingo, pueden levantar su mano. ¿Quieren ir pasando ya? Aquí adelante, por favor. Con toda la confianza del mundo. Muchas gracias. Gracias por pasar, gracias por pasar. Gracias por pasar. Este es el momento de poder tomar esa decisión en nuestra vida. ¿De qué otro? Pues a lo largo de todo esto. ¿Tú? En lo que ellos anotan, y para terminar esta reunión, en la semana yo le marqué por teléfono a mi papá. No recuerdo si fue, creo que de jueves a viernes, lo de menos el día. Dios puso en mi corazón que hoy hiciéramos cada uno de nosotros una reflexión, quizás es un parteaguas, en cuanto a la obediencia al Señor. Este acto es un acto de obediencia. Y les quiero platicar en un minuto, menos de un minuto, lo que a mí me pasó durante muchos años. Al igual que mi papá, yo fui a la iglesia desde niño, nací casi en la banca. Y yo escuchaba los testimonios de las personas, testimonios muy fuertes, y decía, pues yo no, literal, pues no, así era mi forma de pensar, perdónenme, pues yo no he matado a nadie. No he robado nada, o sea, no he entrado a un banco a asaltar. Y ponía cosas así en mi mente, decía, pues es que yo soy obediente. Y era un grandísimo engaño. Y quizás muchos de nosotros que tenemos años asistiendo a la iglesia, que servimos en esta iglesia, que nos congregamos aquí domingo a domingo, realmente no hemos estado obedeciendo al Señor. Te voy a poner un ejemplo. Reflexiona en tus pensamientos. ¿Realmente son pensamientos que a Dios le agrada? Reflexiona en tus palabras, en lo que tú has dicho. ¿Realmente es algo que a Dios le agrada? Quizás nuestro actuar ha sido en desobediencia de Dios. Y hoy parte de lo que Dios nos dice a través de todo este mensaje es: obedéceme. ¿Quieres que haya bendición en tu vida? Obedéceme. Voy a hacer una pregunta un poco obvia, pero ¿cuántos de ustedes les gustaría tener una vida desbordante en bendiciones de parte de Dios? Levanten la mano, los que sí lo quieren. Bueno, pues todos ustedes que levantaron la mano, ¿saben qué necesitamos hacer? Obedecer. Y tú sabes muy bien cuáles son esas áreas en tu vida que necesitan ser cambiadas. La fidelidad en la que te congregas, fidelidad en tus diezmos, la relación con tu esposa, el trato con tus hijos. Dios es muy claro: obedece mis principios y va a haber bendición en tu vida. Levanta tus manos al cielo si tú quieres hacer esta oración conmigo. Bien alto, lo más alto que puedas. Y en tus propias palabras dile: Padre, perdóname. Cierren todos sus ojos, nadie se distraiga. Y en tus propias palabras dile: Padre, perdóname porque no te he obedecido en el estándar que tú quieres que yo te obedezca. Perdóname porque he sido un cristiano a la secreta. Perdóname porque he utilizado mis palabras, mis labios para maldecir, para mentir, para culpar, para juzgar. Perdóname porque mis actos, los lugares donde yo he entrado, las cosas que yo he hecho han sido en desobediencia a lo que dice tu palabra. Perdóname porque el trato que yo he tenido en casa con mi esposa, el trato que he tenido con mis hijos, no está en acorde a lo que tú me dices que yo viva. Y yo ya lo sabía y he actuado en desobediencia. Padre, perdóname porque yo no he permitido que el Espíritu Santo obre en mi vida y ha sido un acto de desobediencia. Pero hoy estoy escuchando tu voz, he escuchado el mensaje y yo quiero que sea un parteaguas en mi vida, porque yo quiero que haya bendición en mi vida. Yo quiero seguir creciendo en el trabajo, yo quiero seguir creciendo en el ministerio,
Yo quiero que mis hijos sigan creciendo en tu palabra. Y yo necesito hacer un cambio. Yo me acerco hoy a ti, Señor. Yo quiero que tú cortes de mi vida cualquier cosa que está fuera de tu palabra. Yo quiero que la gente me distinga por ser un hijo obediente, un hijo bendecido. Padre, yo bendigo a cada una de las personas que están aquí congregadas. Yo te pido que a partir de hoy hay un cambio de raíz en nuestra vida. Nuevos principios, nuevos comienzos. Dile en tu propia palabra: Padre, yo quiero nuevos comienzos, nuevos principios. Gracias por esta iglesia en donde tú me has sembrado. Gracias por esa casa que tú me has dado. Gracias por ese trabajo que yo tengo. Ahí es el nuevo principio. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en mi vida. Yo te alabo y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un fuertísimo aplauso al Señor. Amén. Amén.